año 1977 y la conquista de la Luna es una realidad, por fin. Todas las compañías se rifan a ver quién hace el mejor asentamiento porque este se convertirá en la capital de la Luna. Y nosotros, en este juegazo de José Ramón Palacios, vamos a construir esos asentamientos. Simplemente tendremos que ser de 2 a 4 jugadores mayores de 8 años y dedicarle de 30 a 60 minutos, que la verdad es que para pasar a la historia es poquito rato. Si os preguntáis por qué llevo esto a la cabeza es porque estamos investigando la cara oculta de la Luna y yo, mientras que no se sepa, voy con cuidado. Tenemos aquí nuestro tablero, tenemos 3 clases de carta, 3 barajas diferentes. Las cartas de planos de construcción, que son estas que son azulitas por un lado y por el otro lado grises. Tenemos las concesiones a corto y largo plazo. Bueno, pongamos ya estas, por ejemplo, por aquí, que las pondremos en el dispensador de cartas, ya las podemos ir colocando, pero antes repartiremos 3 de estas a cada jugador. 3 por aquí y 3 por aquí. Vamos a hacer que somos 2, ¿vale? Las colocamos en su lugar. Una vez que cada uno de los jugadores tenemos 3 cartas, también vamos a elegir a nuestro patrocinador, porque no vamos a estar solos en esto de construir ciudades en la Luna, que no es tan fácil. Entonces, yo por ejemplo he elegido a Space Royal Cruise, porque me han gustado los cohetitos, que son rosas. Entonces, cada jugador se quedará con su tarjeta de patrocinador y sus figuritas identificativas. Aquí el siguiente jugador, pues sus lunitas y tal. Bien, vamos a empezar a rellenar ya estos huecos que tenemos por aquí. Pondremos 4 cartas de la baraja de planos aquí, así según vayan saliendo. Y vamos a colocar las losetas en su lugar. Como podéis ver, aquí tenemos 3 tipos de losetas. Tenemos losetas A, B y C. Para comenzar vamos a ir por el principio, así que vamos a colocar las losetas A en el cohete dispensador. Eso sí, bueno, yo las voy colocando. Cuando las coloquemos deberemos tener en cuenta que hay algunas que quedarán fuera. Por ejemplo, y esto se basará en el número de jugadores que seamos. Por ejemplo, si somos 2 jugadores, deberemos eliminar las que tengan el mismo número de puntitos que de jugadores o más. Por ejemplo, si somos 2 jugadores, quitaremos las losetas que tengan 2 puntitos y 3 puntitos. Si somos 3 jugadores, quitaremos simplemente las que tengan 3 puntitos. Y si somos 4, pues no quitaremos ninguna, jugaremos con todas las losetas. Pero eso, empezamos por las A. Y colocaremos en la partida, en un principio, tan solo las losetas que ocupen los lugares con el número 1. Ahora explicaremos cómo se juega y por qué se hace de esta manera. Bien, una vez colocadas ya lo tenemos. Como podéis ver, tenemos otros elementos también en el tablero. Tenemos, por ejemplo, estas fichitas de aquí, que serían las fichitas de redistribución logística, que en un ratito también veremos para qué sirven, y los robots selenitas, que son monísimos. Para casi acabar ya con la colocación, colocaremos este dadito, el dadito de última remesa, en el huequecito, de estos huequecitos de aquí, en el más cercano al nuestro dispensador de cartas. Después nos queda colocar las cesiones, bueno, las concesiones. Estas son mis cartas. Colocaremos 2 verdes, es decir, 2 concesiones a corto plazo en estos huecos de aquí y una a largo plazo. Que la veáis recta, vale, así. Y ahora sí, ya para acabar, decidiremos quién es el jugador inicial un poco al azar. Y ese jugador inicial se quedará con este icónico que marcará pues que es el jugador inicial. Bien, con todo colocado, ya por fin miraremos nuestras cartas y decidiremos si queremos cambiar alguna de las cartas de nuestra mano por una de las cartas de la mesa. Pero en lugar de hacerlo en el orden normal de turno, que sería en el orden de las agujas del reloj, lo haremos al revés. Bien, pues por ejemplo, haremos así el cambio. Quiero cambiar esta por esta. Y ya está. Y ya podemos comenzar a jugar nuestra partida. Vamos a explicar entonces cómo se juega una partida ya con todo el despliegue hecho.
Para empezar, tendremos 3 fases, A, B y C. Cada una de las fases se juega en 4 turnos, un turno cada jugador. Es decir, que al final jugaremos 12 turnos en total. Bien, ¿cómo se juega? Pues en nuestras cartas de plano de construcción iremos básicamente colocando los asentamientos en estos huequecitos de aquí. Entonces, pongamos que llega mi turno, ¿vale? Jugador inicial. Bien, pues cogeré una de las cartas y también la loseta que tenga debajo. Siempre van en packs, son remesas que van juntas. Y entonces podré decidir, bueno, coloco aquí mi loseta y podré decidir cuál quiero jugar primero. Si quiero jugar, bueno, jugar quiere decir colocar, ¿no? Como construir. Entonces, en mi lugar de juego, que sería pues la parte de mesa así libre, pondré mi primera carta. Por ejemplo, voy a jugar la que acabo de coger, pero podría ser cualquiera de las que tengo en la mano. Y vamos a colocar pues nuestro asentamiento aquí. En cuanto un jugador coja una de las cartas del tablero, tendremos que rápidamente volver a colocar otra carta para los demás jugadores de la partida, con su loseta correspondiente. Y cuando se coloque esta carta será la última remesa, es decir, será la última carta que hemos colocado y por lo tanto el marcador de última remesa pasará aquí. Y esto es importante porque esta carta tendrá un valor, tendrá un precio. Y cuando otro jugador la quiera adquirir deberá pagar una carta de su baraja, la colocará aquí donde están el resto de cartas, en la parte inferior, y así podrá cogerse esta carta, la de la última remesa. Ahora porque tenemos solamente una carta aquí, pero cuando comencemos a colocar más hay unas normas que debemos seguir. Pues tenemos aquí un ejemplo para que veáis qué pasa cuando comenzamos a tener un número considerable de cartas y cómo las colocamos. Vale, para empezar las cartas deben estar visibles, es decir, no se pueden tapar elementos de la carta ni cruzar cartas tipo así, esto no tiene sentido, vamos a colocarlas rectas, ¿vale? Y que se vean todos los elementos. Con referencia a esto, cuando comenzamos a tener más de una carta, debemos colocarlas ortogonalmente adyacentes, lo que significa que por lo menos 2 de las esquinas de una carta deben estar en contacto con 2 de las esquinas de otra carta. Vale, aparte de esto, solo podremos tener 3 filas, de lo que es, bueno, 3 filas de arriba a abajo, aunque estas filas pueden tener la longitud que se nos permita, la que nos dé la gana, la que consigamos, eso aquí no tenemos regla. Y después, como podéis ver, las cartas están numeradas del 1 al 10. Bien, pues hay que tenerlo en cuenta esto también. Las colocaremos en orden, bueno, de menos a más, de izquierda a derecha, y no podremos repetir números en la misma fila, no podríamos poner pues 1, 1, 2, 3. Tampoco pasa nada si en medio nos queda algún número sin poner, por ejemplo, aquí tenemos el 3 y directamente el 5, nos falta el 4, por esto tampoco pasaría nada, pero sí hay que tener en cuenta el orden ascendente. Y si en nuestra mano no tuviéramos cartas que siguieran este orden numérico, por ejemplo, tengo aquí un 1, triste solitario, pues no pasa nada, la pondríamos boca abajo y simplemente esta carta no contaría, le pasaríamos un poco por encima, simplemente para salir del paso. Una vez que cogemos una remesa de carta y su loseta correspondiente, podremos elegir jugar esa carta que acabamos de coger o una de las que ya tengamos en la mano. En este caso, pues sí que jugaré esta. Y con la loseta, pues un poco lo mismo, podemos decidir si ponerlo sobre esa carta o en cualquier otra de nuestra zona de juego. Bien, bueno, pues la colocaremos por aquí, por ejemplo. Como podéis ver, y os explicaba antes, las cartas tienen sus cuadrantes. A veces pueden ser dobles, pero aún así, si son dobles, tan solo podremos colocar una loseta. Y como veis, hay algunas cartas que tienen elementos propios. Estos elementos puntuarán igualmente al final de la partida, como si fuesen losetas. Y no se pueden sobreescribir, no se les pueden poner losetas encima, excepto 2 tipos de losetas. Bien, tenemos las losetas de construcción, que son todas esas losetas que tengan casitas aquí arriba. Estas las podremos colocar en los andamios lunares, que son estos simbolitos de aquí. Los podemos pues construir encima. Después también tendremos como excepción lo que es la loseta de demolición. Está aquí un cookie con la grúa, que esta loseta se carga todo a su paso. Esta loseta sirve para sobreescribir lo que tengamos debajo y poder colocar pues otros elementos encima.
Además, con respecto a las cartas y un poco a la forma de jugar, hay otras dos losetas que son especiales. Después os explicaré todas en general, pero hay dos que son especiales, que son las del autómata, las que tienen el autómata aquí arriba, que estas lo que harán será pues darnos una ficha de autómata que podremos colocar sobre nuestra tarjeta de patrocinador, que podremos utilizar en cualquier momento que queramos, y lo que hacen es que tapan el número de una carta. De esa manera el valor de esta carta deja de importar y lo podremos colocar en cualquier lugar. Y además las de redistribución logística, ¿vale? Que nos darán pues estas figuritas que tenemos aquí sobre el tablero, que también podremos guardar para cuando queramos utilizar, y que lo que harán será que podremos intercambiar las losetas de una remesa a otra. Por ejemplo, cómo me gusta esta loseta, me encanta, me flipa, pero no me gusta la carta que va con ella. Pues no pasa nada, la intercambio con esta y gasto mi ficha de redistribución logística. La he gastado. Como os explicaba antes, en cada turno cada jugador cogerá una remesa a su elección de carta y loseta. Y una vez cogidas, esta carta pasará a ser la última remesa. Bueno, volveremos a colocar carta aquí y loseta y pasará a ser última remesa y bueno, no pasa nada. Y lo que os decía antes, que pasará a tener el marcador de última remesa y a tener un precio. Bien, ¿qué pasa cuando todos los jugadores han jugado su turno? Recordemos que es un turno por jugador y por ronda. Pues cuando se acabe la ronda y volvamos al jugador inicial, pasaremos a la segunda ronda. Si en la primera ronda teníamos, bueno, esto iba así, si en la primera ronda teníamos simplemente losetas en el hueco de losetas con el número 1, ahora tendremos también el hueco número 2. En la tercera ronda, pues en el número 3, y así un poquito con todas, hasta llegar a la cuarta ronda. En esta cuarta ronda ya veis que tenemos ocupados todos los huequecitos de las losetas. Lo mismo, cuando cojamos una remesa cogeremos la carta y las losetas que le correspondan, y cuando hayamos jugado turno todos los jugadores de esta última ronda de la primera fase, de la fase A, pasaremos a la fase B. Y aquí las cartas que ya teníamos se quedará todo más o menos igual, excepto por la parte de las losetas. Tendremos que quitar todas estas losetas de aquí, así, bueno, al puñado, ¿vale? Yo lo voy a hacer al puñado. Quitamos todas las losetas de aquí y colocaremos las correspondientes de la fase B, que por supuesto también sustituiremos de nuestro dispensador de losetas. Venga. Y de nuevo lo mismo que en la fase A, primera ronda de la fase B, y tan solo tendremos losetas en los lugares con un número 1 y volveremos a repetir lo mismo. Cuando se acabe la ronda de jugadores, pues pondremos en el 2, cuando se acabe la tercera ronda en el 3 y la cuarta ronda en el 4, y volveremos a repetir lo mismo pero con la C hasta que acabe la partida. Y al final de cada fase, al final de la fase A, al final de la fase B y al final de la fase C, cambiaremos de jugador inicial. Simplemente pasaremos el marcador de jugador inicial al siguiente y él comenzará la siguiente ronda. Bien, todo esto es un poco cómo se juega, pero es importante saber también, o que conozcáis, el tipo de losetas que tenemos, porque estas son las que nos darán puntos al final y las que nos marcarán pues cómo deberemos construir nuestro asentamiento. Entonces tenemos pues todo lo necesario para una vida comodísima aquí en la Luna. Por ejemplo, tenemos los soportes vitales, los colectores de hidrógeno y oxígeno y los colectores de agua. Los soportes vitales conviene siempre tenerlos juntitos por su icono. Como veis, todos tienen un corazón, pero cada uno tiene un icono diferente, porque sumaremos puntos por el mayor grupo de cada uno de los diferentes soportes. Aquí tenemos pues un contador donde tendremos los puntos que nos darán. Por ejemplo, uno solo pues nos dará un punto, 2 nos dará 3, 3 nos darán 6, y así vamos contando ya con esta tablita de aquí. Después tenemos los invernaderos, que suman igual. También contaremos el grupo más grande que tengamos colocado aquí, por ejemplo, yo qué sé,
2, ¿no? Contaremos el grupo más grande que tengamos, pero además también suman puntos de forma individual, por decirlo de alguna manera, o por sí solos. Como os podéis fijar, también tienen iconos diferentes. Tenemos invernaderos con limoncitos, tenemos invernaderos con peras e invernaderos con manzanas. Y estos que están todo mezclado, ¿vale? Estos que son como tal. Estos serían un comodín, porque lo que nos conviene a la hora de jugarlos o colocarlos aquí sobre nuestro territorio es, también contará la máxima extensión de invernaderos, pero además cada 3 invernaderos con frutitas diferentes, es decir, cada vez que tengamos un grupo así, con la pera, manzana, limón, todo mezclado, o con alguno de estos que cuenta como comodín, también nos darán puntos. Buscaremos los grupos de 3, que sean variados, y no tienen ni siquiera que estar juntos. En este caso sí que ya no cuenta el grupo agrupado, sino que cuenta en general que los tengamos a lo largo de la partida 3 y 3. Aquí lo tenéis mejor indicado, y esto también os dará una serie de puntos. Vale, según tengáis 1, 2 o 3 grupos de frutas distintas que no tienen que estar juntos en las cartas, nos darán 5, 12 o 22 puntos respectivamente. Después tenemos las construcciones donde vivirán la gente. Pueden ser mod apps, que son estas aquí con un puntito azul, que son viviendas temporales para los técnicos que trabajan en la construcción. Es por eso que tenemos que mantenerlos cerca de sus lugares de trabajo. En la misma loseta se nos indica cuál sería. Por ejemplo, esta tiene este simbolito. Bien, pues tendremos que intentar mantenerlas alrededor de los cuadrantes de las losetas que tengan el mismo símbolo que el mod app. Después tenemos los complejos residenciales, que sí son permanentes y están destinados a las familias que se quieran mudar a la Luna con todas las comodidades que os podéis imaginar. En este caso, otorgan un punto por cada loseta de complejo residencial de nuestra zona, independientemente de dónde se encuentren. Y por otro lado, tenemos también las pistas de alunizaje. No dan puntos, pero podemos coger 3 cartas del mazo de cartas, elegir la que más nos convenga y el resto devolverlas al mazo. Bien, y ya para ir terminando tenemos los meteoritos, que sumará puntos quien más meteoritos tenga. Si somos 2 jugadores, sumará 10 puntos el primero, el que tenga más meteoritos. Si somos 3 jugadores, sumarán 10 puntos el primero que tenga más meteoritos y 2 puntos el segundo que tenga más meteoritos. Y si somos 4 jugadores, sumarán el primero, el segundo y el tercero, y sumarán 10, 5 y 2 puntos respectivamente. Y tenemos también las oficinas de ventas que bueno, pues les ofrecen fincas a las familias que se quieran mudar al territorio lunar y sumarán 2 puntos por cada uno que tengamos en nuestra zona de juego, independientemente de dónde se sitúen. Y ya, bueno, como repaso rápido, tenemos las que yo llamé antes autómata, que son robots y alienitas, que son las que nos taparían el número de la carta y podremos usarla donde queramos, y también las de demolición, que se cargarán el proyecto que tengamos para seguir construyendo encima. Otra cosa que nos dará puntos son las cartas que tengamos en la mano. Cada jugador ganará 3 puntos por cada una de las cartas que le queden en la mano. Ué, se fue volando. Bien, y nos queda hablar de un elemento que había en el tablero que parecía que se nos ha olvidado, pero no, aquí estábamos pendientes, que son las concesiones de corto y de largo plazo, que como veis aquí en nuestra libretita de puntos también nos dará puntuación final. Bien, las concesiones son básicamente una serie de características que debemos cumplir y que, pues una vez cumplidas, nos haremos con esa concesión. Veremos esto, comprobaremos si cumplimos las características o no al final de cada una de las fases, al final de la fase A, de la B y de la C. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo cumplo con la concesión a largo plazo, ¿no? Porque tengo 4 de estas en mi tablero. Bien, pues lo marcaría con mi figurita, con mi cohetito. Bien, una vez marcada, otro jugador ya no puede hacerse con esta concesión, a menos que lo hagamos a la vez. Es decir, al final de la misma fase, los dos cumplimos con esta concesión, pues nos la quedaríamos a la vez. Y son elementos bastante importantes y bastante a tener en cuenta a la hora de montar nuestra zona de juego y montar nuestro asentamiento.
También, si queréis hacer una partida en solitario, este juego tiene la opción, sería por el otro lado y jugaríais contra un autómata, pero esto es algo que ya os explicará Pep en otro vídeo. Y eso es un poco todo. La verdad es que es un juego muy chulo, con un montón de elementos súper cuidados, muy divertido, muy entretenido y con una temática muy guay, como es la conquista de la luna. Así que ya nos diréis qué os parece el juego, espero que lo probéis y sobre todo nos vemos en la próxima.